Muchas gracias por su espera. Nuestra tercera ponencia del día está a cargo de la profesora Marilena Lumiento, quien es magíster también por la Universidad de Girona en razonamiento probatorio y es profesora de la Universidad de Buenos Aires, tanto en grado como en posgrado, principalmente en el ámbito penal. Profesora, por favor. Muchísimas gracias, José Luis. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas, y me gustaría agradecer también la invitación a participar de este congreso al Consejo de la Judicatura Federal, a la Escuela Federal de Formación Judicial y en particular a su director, al doctor Arturo Bárcena, y por último, y no por ello menos importantes, a los profesores Jordi Ferrer y Carmen Vázquez, quienes fueron los nexos para que yo esté hoy aquí con ustedes. A todos ellos, muchísimas gracias. Mi exposición va a versar sobre, también, al igual que el caso de Livia, sobre mi tesina final de máster, en el máster de razonamiento probatorio, y ahí escribí sobre la obligatoriedad de los protocolos de Estambul y de Minnesota en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, el título de la exposición, digamos, el nombre formal del Congreso, tuvo que ver con algunos aspectos problemáticos porque, en mi criterio, esta interpretación de la Corte Interamericana tiene algunos aspectos que son muy problemáticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un gran número de precedentes, yo acá no voy a hacer alusión a cada uno de los precedentes porque la verdad que sería interminable, está documentado y el trabajo también está publicado, con lo cual todas las citas las van a poder consultar en el número 3 de la revista Quaestio Facti, sobre todo porque si no debería hacer un montón de citas que van a complicar en demasiada la exposición. Pero lo relevante es que respecto de estos dos documentos internacionales, la Corte Interamericana entendió que cuando en el ámbito interno se investiguen hechos de tortura o de homicidios, que son los ámbitos de aplicación de ambos protocolos, el de Estambul, el de la investigación legal de la tortura, y el de Minnesota, la de las ejecuciones ilegales, los estados tienen el deber de aplicarlos. La Corte entendió que tienen el deber de aplicarlos porque estos protocolos regulan lo que se denominan estándares mínimos de una investigación eficaz. Sin embargo, el problema que tiene ese postulado de la Corte Interamericana es que estas normas, conforme fueron emitidas en el ámbito internacional, en principio no resultan obligatorias porque tienen el carácter de lo que se denomina soft law. Entonces, en este contexto voy a tratar de explicar en qué términos la Corte sostiene la aplicabilidad de esos protocolos, a qué tipo de estructura normativa responden las normas contenidas en los protocolos y los eventuales aspectos problemáticos que pueden presentarse si se aplican la totalidad de los protocolos, como más o menos sostiene la Corte Interamericana, en los ámbitos internos. El carácter vinculante de los protocolos fue establecido en un sinnúmero de precedentes, en una gran cantidad de precedentes, y básicamente el argumento por el que la Corte admitió o reconoció que estos deben aplicarse es porque hacen posible el derecho a la verdad. El derecho a la verdad tiene como correlato el deber de que el Estado realice una investigación eficaz, porque si no se realiza una investigación eficaz, el derecho a la verdad no podría ser alcanzado. Obviamente que una nota al margen es que tanto el derecho a la verdad como el derecho a realizar una investigación eficaz son derechos implícitos, es decir, no están contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la Corte los infiere del derecho a la vida, de la regulación de la garantía, del acceso a las garantías judiciales, de la garantía del acceso a la justicia y del deber de respetar derechos que tienen los Estados por el artículo 1.1 de la Convención. Es decir, los infiere de ese conjunto de principios. El razonamiento que utilizó la Corte para inferir este deber de realizar una investigación eficaz se estructuró sobre la base de algunas premisas. Básicamente, con la ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Estados se convierten en garantes de la protección de los derechos protegidos por la Convención. Para no transgredir ese deber de garantía, no se debe ni lesionar ni tolerar lesiones, así como cuando se producen efectivamente esas lesiones, se activa este deber de garantía. Es decir, yo tengo un conjunto de derechos, esos derechos están protegidos, cuando esa protección se rompe por el Estado, por el hecho que fuere, se activa este deber de garantía
que incluye la investigación y el castigo de los responsables. Esta jurisprudencia es muy conocida, digamos, estos criterios los tiene la Corte Interamericana a partir de su primer caso contencioso, que es Velázquez Rodríguez. No los voy a aburrir con eso, porque la verdad que la exposición es muy larga y si no, no voy a terminar. Pero lo relevante es que cuando se expidió sobre cómo se instancian este derecho o este deber de realizar una investigación eficaz, la Corte Interamericana estableció, casi en la gran mayoría de los casos, que se tienen que utilizar efectivamente estos protocolos. Es decir, habiendo otros estándares disponibles, estos dos protocolos en la jurisprudencia de la Corte tienen lo que se denomina una aplicación preferente, o al menos en lo que sostiene la Corte. Deberían tener una aplicación preferente dentro de los estados. Hay dos grandes grupos de casos en los que las Cortes dijo esto. Unos en los que se limitó a sostener que los protocolos debían ser aplicados y otros, cuando constató que los protocolos no fueron aplicados, le ordenó al Estado que se incluyan como algún tipo de norma jurídica interna y que esa norma jurídica interna tenga el carácter obligatorio. O sea, esto podría estar incluido tanto en un protocolo de actuación que sea vinculante para el Ministerio Público Fiscal cuando tuviera que realizar los casos, como poder ser incluidos en un código procesal. Digamos, no estableció la forma en la que los protocolos debían ser incorporados. Los grupos de casos se los nombro. Digamos, el primer grupo de casos donde simplemente la Corte entendió que los estados tenían el deber de aplicar estos protocolos siempre que se investiguen homicidios o torturas son Juan Humberto Sánchez versus Honduras, el caso de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia, el caso Valdeón García versus Perú, Ximénez López versus Brasil, el caso Vargas Arecos versus Paraguay y Espinosa González versus Perú. En todos estos casos, la Corte Interamericana entendió que el Estado tenía la obligación de realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de lo acaecido y que para ello tenía que utilizar estos protocolos porque, como ya repetí en varias ocasiones, estos protocolos instancian los deberes mínimos de la investigación. A esto también le agregó una dimensión de eficacia, que yo la dejé fuera del ámbito de lo que hoy voy a exponer porque me parece que por ahí distraía un poco del punto que yo quería exponer. Pero siempre, digamos, existió esta constante de que no solo se pretende la aplicación, sino que además se tiene que obtener un resultado. Digamos, el uso de que, digamos, la diferencia de que se refiere específicamente a un resultado, se deduce de que la Corte, para instanciar el deber, se refirió a que la investigación tiene que ser eficaz y no eficiente. Entonces, cuando uno exige eficacia en el resultado, implica conseguir algo. En cambio, cuando uno es eficiente en una investigación, implica cumplir de la manera adecuada con los estándares que podrían considerarse adecuados para cumplir con esa obligación. No sé si me expliqué o confundí más, pero bueno, el punto es que hay una referencia a la obtención de un resultado y ese resultado se debería obtener a través de la utilización de los estándares establecidos en ambos protocolos, porque esos estándares son los que instancian el deber de realizar una investigación eficaz. Bueno, tengo varias citas de la Corte Interamericana que no voy a leer, pero que las pueden leer en Humberto Sánchez. Y después, en el otro que prueba que realmente hay una obligación por parte de los estados de aplicar estos protocolos, es que cuando los estados omitieron en los casos que les mencioné, la Corte ordenó reabrir la investigación en muchos de los casos y además aplicar los estándares omitidos, lo que quiere decir que a la Corte efectivamente le interesa que esos estándares se cumplan y que sean esos estándares y no otros los de aplicación. Perdón, vamos a pasar. Bueno, ¿qué problema trae esto? Y acá volvemos un poco al comienzo de lo que les conté. Sostener que estos protocolos tienen cierta aplicación y que son de aplicación preferencial sobre otros estándares implican que esos protocolos tienen ciertas características que los harían únicos para poder alcanzar esa finalidad. Justamente, uno de los problemas que tiene la Corte Interamericana en su fundamentación es que justamente no prueba que esos instrumentos son los únicos medios con los cuales pueden alcanzarse ese resultado.
Yo creo que al menos en Argentina o en cualquier lugar donde se investiguen homicidios, no siempre estos protocolos resultan de aplicación porque ya están disponibles las reglas de la Lex Artis. Entonces uno no necesita recurrir a esos instrumentos para, en muchos casos, obtener resultados, lo que prueba que en principio podrían utilizarse esos documentos como cualquier otro estándar de la Lex Artis que dé cuenta, que permita dar cuenta del resultado que yo estoy persiguiendo en mi investigación, ¿no? Depende de lo que tenga que documentar, sea un homicidio o otro hecho. ¿Y por qué nos importa la opinión de la Corte? En particular, el principal motivo de preocupación que encontré al desarrollar esta investigación es que lo que dice la Corte es seguido casi con una actitud diferencial por el resto de los estados. Entonces, en general, cuando la Corte se expide, sus sentencias trascienden los efectos del caso concreto y tienen una especie de efecto erga omnes, aunque obviamente ese efecto erga omnes no está regulado en ningún lado. O sea, los estados tienen una actitud diferencial y eso hace que que algunas de sus conclusiones puedan resultar un poco o infundamentadas o problemáticas cuando eso tenga que trasladarse a los ámbitos internos. Es decir, si uno siguiera que la Corte tiene ese efecto erga omnes, todos tendríamos la obligación de que cada vez que se investigue un hecho de tortura o un hecho de homicidio, de aplicar estos estándares y no otros. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué es lo que regulan los protocolos un poco más concretamente para que puedan entender hacia dónde estoy enfocando mi preocupación. Los protocolos son documentos que regulan esencialmente etapas de la investigación, las pruebas que tienen que colectarse y obviamente lo hacen de una manera exhaustiva e integral. O sea, tanto el protocolo de Minnesota como el protocolo de Estambul establece cuándo hay que entrevistar a los testigos, a qué testigos hay que tratar de interrogar, cómo deben colectarse las pruebas, cómo trabajar con la escena del crimen. En fin, todos los aspectos que hacen a la totalidad de la investigación. Yo no sé si ustedes conocen o no el contenido. Yo la verdad que prefiero pasar un poco por alto todo el contenido de los protocolos y que en esto sí me hagan un voto de confianza, porque también sería muy costoso en términos de tiempo desarrollar todo el contenido de los documentos. Pero la idea central es que estos documentos se emitieron porque en el ámbito internacional se evidenció una necesidad de que existieran criterios científicos o estándares unificados para que se puedan llegar a condenas en los ámbitos internos. Digamos, esa fue la primera preocupación de cuando en el marco de Naciones Unidas se emitieron estos documentos internacionales. Vamos a pasar. Concretamente, si uno lee cuál es, por ejemplo, la finalidad del protocolo de Estambul, se puede leer en el protocolo que el objetivo es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o toda sospecha de desaparición forzada. Y lo mismo pasa con el objetivo que tiene el protocolo de Estambul, pero nada más que esto es relativo a la documentación legal de la tortura. Pero digamos, son documentos que es básicamente de campo y de trabajo para investigar tanto, insisto, tortura como homicidios. Y digo homicidios genéricamente porque si bien el protocolo hace referencia a ejecuciones ilegales, toda muerte al margen de la ley es una ejecución ilegal. Por tanto, deberían aplicarse a todos los procedimientos de homicidio que tengamos en los ámbitos internos. Ahora bien, estos documentos tienen una pretensión de tener una fuerza normativa. O sea, el mismo documento internacional, si uno lee cualquiera de los documentos, hace una reconstrucción de cuáles son los derechos establecidos en normas de Harlot y se constituye el documento mismo con una pretensión de ser el medio para instanciar la protección de esos derechos. Es decir, hace lo mismo que hace la Corte Interamericana, sobre la base de un montón de derechos explícitos, del derecho a la vida, la prohibición de la tortura, del derecho al acceso a la justicia. Ellos dicen la forma
en la que yo estoy regulando la investigación es la forma eficaz de proteger esos derechos. Entonces, parecería que intenta reconstruir su fuerza normativa a través de la remisión a normas de hard law. Vamos a pasar esto. Ahora bien, como yo les comentaba al principio de la exposición, estos protocolos, según el derecho internacional, no ostentan el carácter de hard law, entonces no son obligatorios. Y esto implica que no van a producir obligaciones jurídicas exigibles, al menos de manera inmediata. Y si algo no produce obligaciones jurídicas exigibles, de su incumplimiento no podría seguirse alguna responsabilidad. En principio, ningún tipo de responsabilidad, porque si el documento no es obligatorio y no me crea obligaciones inmediatas, que yo lo cumpla o lo incumpla, no debería cargarme ninguna consecuencia. Pero estos documentos no fueron emitidos de una forma, no fueron emitidos en el marco de alguna de las fuentes reconocidas en el marco del derecho internacional público. Las fuentes reconocidas por el derecho internacional público, según Guastini, son dos: la convención y la costumbre internacional. Hay algunas posturas que también sostienen que estos documentos podrían dar cuenta de una costumbre internacional. Eventualmente podrían dar cuenta de una costumbre internacional en formación, porque si yo tuviera una costumbre internacional, no necesitaría tener ese conjunto de reglas explícitas y no necesitaría que un organismo me diga que me haga aplicar las normas de manera compulsiva. Pero, por ello, las normas estas de soft law no pueden encuadrarse en ninguna de las fuentes del derecho internacional. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, si no son fuentes del derecho internacional, ¿qué es lo que son? Porque, digamos, hay mucha confusión en el ámbito internacional, incluso, no sé, yo cuando estudié nunca nadie pudo decirme que era una norma de soft law, nunca nadie pudo decirme para qué se emiten si no son obligatorias, y aparte ya parecería un contrasentido tener una norma que no tiene fuerza vinculante. Es decir, parece contradictorio ya con el propio concepto de una norma jurídica que tiene, que es en principio obligatoria. Aunque existen variadas formas de normas que después vamos a ver más adelante y que pueden tratar de ser una explicación un poco más razonable de lo que quiere decir la Corte cuando dice que se debe aplicar el protocolo. Pero en el ámbito del derecho internacional, que es en el primer lugar en el que fui a buscar explicaciones acerca de lo que era el soft law, no hay acuerdo en qué es. Incluso hay algún autor, en concreto Gold, que sostiene que hay tantas definiciones de soft law como escritores sobre la materia. Ahora bien, en lo que sí hay consenso es que cuando este tipo de disposiciones se emite es porque justamente no hay acuerdo en la comunidad internacional en que estas disposiciones tengan que ser obligatorias. Es decir, hay acuerdo en que esa regulación no tiene que ser vinculante para los estados. También existen varias posiciones que tratan de explicar frente a este desacuerdo qué estatus tendría el soft law. Algunos entienden que estas normas podrían ser reconducidas como normas morales, es decir, como normas que expresan simplemente obligaciones morales. Obviamente esto sería congruente con que del incumplimiento de esas normas no se seguiría ningún efecto, pero el problema es que las normas morales, o al menos esto es lo que dice Hart, no se expresan en los mismos términos que las normas contenidas en gran parte de los documentos de soft law. Es decir, las reglas estas de soft law pueden ser totalmente indiferentes desde el punto de vista moral. Es decir, puede existir una regla porque es conveniente o necesario tener una pauta fija sobre el punto en cuestión, pero no porque se le atribuya ninguna norma moral a esa norma en particular. Bien puede tratarse de un conjunto importante de reglas, cada una de las cuales hubiese sido igualmente correcta. Por ello, las reglas jurídicas contienen muchos detalles específicos y hacen distinciones arbitrarias que serían ininteligibles como elementos de reglas morales. Esta es una cita de Hart, del concepto de derecho.
Un ejemplo claro de la indiferencia, o al menos un ejemplo de la indiferencia moral de las normas del soft law, creo que son las propias normas contenidas en los protocolos, porque, por ejemplo, la norma que determina cómo debe realizarse una necropsia, es decir, una autopsia, si bien esa previsión es conveniente y necesaria porque sirve para facilitar la prueba de un hecho, es decir, cómo ocurrió la muerte de la víctima, no podría calificarse como moralmente comprometida. Por ello, la asimilación de las normas del derecho internacional a normas morales no sería una correcta explicación del contenido de esas normas de soft law. También hay otra forma de explicar el soft law diciendo que constituye una nueva fuente del derecho internacional. Los autores que se enrolan en esta posición sostienen que las normas de soft law resultan obligatorias porque su contenido puede reconducirse a alguna de las fuentes reconocidas en el derecho internacional. Así, las normas de soft law resultarían normas complementarias de normas obligatorias. Sin embargo, esta posición no explica qué estatus normativo propio tiene el soft law, considerado en sí mismo, dado que su obligatoriedad sería dependiente y por lo tanto condicionada a la existencia de una norma obligatoria de la que el soft law sea accesoria. Además, esa posición presenta el inconveniente de que debería probarse que toda norma de soft law podría reconducirse como una instancia de una norma de hard law, así como también pierde de vista que el cumplimiento de la norma de hard law puede alcanzarse de un modo distinto a la complementación propuesta por la norma de soft law. Es decir, se podría aplicar otro estándar, igualmente aplicable a la situación que describe esa norma de hard law. En definitiva, esta tesis no habla a favor de la obligatoriedad del soft law, sino de que un intérprete identifique una norma de soft law como dependiente o accesoria de una norma de hard law, y en consecuencia de ello le asigne el mismo carácter de la norma de hard law a las normas de soft law al momento de aplicarla. Y además también tiene el inconveniente, que este creo que es uno de los inconvenientes principales, que dejan sin explicar cómo un órgano que no tiene facultades para crear normas obligatorias termina emitiendo normas vinculantes. Otra posición, que yo es la que de hecho pretendo defender o pretendo desarrollar un poco más a través de lo que vamos a ver luego, de entender las normas de soft law como reglas técnicas, entiende que las normas de soft law serían preferencias expresadas por un organismo internacional sobre un determinado comportamiento que deberían adoptar los estados, pero de su cumplimiento no se derivarían consecuencias jurídicas como sería la Declaración Internacional de Estado Incumplidor. En otros términos, se tratarían de normas no vinculantes emitidas por organizaciones internacionales que despliegan una actividad normativa indirecta o exhortativa, por cuanto proponen una conducta no obligatoria pero deseable. Bueno, esta posición en mi criterio es la que tiene mayores ventajas porque permite explicar incluso cómo se emitieron las normas de soft law en el ámbito internacional y puntualmente los dos protocolos. Porque yo acá tomé un solo ejemplo, no analicé los dos textos porque digamos, las condiciones de emisión son similares, pero por ejemplo el protocolo de Minnesota fue emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y este es un órgano auxiliar de las Naciones Unidas que fue creado por una resolución de la Asamblea General, que es la 48-141, y fue ratificada su creación en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993. El ámbito de competencia que se encuentra definido en esa resolución, por ejemplo, no le asigna específicamente a ese órgano la potestad de crear normas vinculantes. Yo creo que tampoco podría hacerlo porque para eso tenemos que tener un tratado internacional firmado que le adjudicara a ese órgano ese tipo de competencia. Pero bueno, sí le da funciones exhortativas. Concretamente, en la conferencia se recomendó que haga un esfuerzo concertado para alentar y facilitar la ratificación de los tratados y protocolos de derechos humanos adoptados en el ámbito de Naciones Unidas y la adhesión a ellos o la sucesión de los mismos con el propósito de conseguir su aceptación universal. Es decir, puede emitir normas, pero normas que tengan este carácter exhortativo no vinculante. Bueno, acá lo mismo que quería explicarles antes, sin perjuicio de que no se va a efectuar una reconstrucción de la competencia de todos los órganos, esto en general es así en casi todos los órganos del sistema de Naciones Unidas.
o en otros términos, pueden emitir normas, pero no pueden emitir normas que incluyan la potestad de dictar normas obligatorias. Es decir, pueden emitir este tipo de normas, que después vamos a ver qué tipo de normas creo que es las que regulan alguna cuestión no obligatoria, como puede ser el protocolo de Minnesota o el de Estambul. Yo creo que esta teoría tiene la ventaja, además, de que permite entender que lo que expresan esos organismos son preferencias sobre cursos de acción. Es decir, como las exhortaciones también dan cuenta de preferencias y el sentido normativo de una exhortación es crear pautas de conducta, esto permitiría explicar con mayor grado de corroboración cuál es a qué tipo de exhortación responde el soft law. Perdón si parezco muy redundante, lo que pasa es que a veces a mí me costó mucho armar esta exposición, sobre todo porque había muchas cuestiones que tenía o que dar por sentados que ustedes sabían o que tenía que perder media hora explicando cada uno de los contenidos y creo que traté de resumirlo lo mejor que pude. Bueno, con todas estas consideraciones, lo que yo entiendo es que, tal y como lo plantea la Corte, este deber de aplicación no es un deber en sentido deóntico, es un deber en sentido técnico. Yo creo que considerar estas normas como normas técnicas es congruente con la pretensión que tienen estos protocolos de ser una genuina autoridad teórica. Es decir, las autoridades teóricas son expertos en unas materias y cuando emiten sus disposiciones en términos exhortativos, podemos guiar nuestra conducta sobre la base de esas exhortaciones porque tenemos motivos para creer que quien la emite es un experto. Yo, obviamente, que otra de las cuestiones que di por sentado cuando hice mi trabajo es que este organismo era un organismo experto por la conformación, por las credenciales que tenían quienes habían conformado parte del grupo de redacción de estos tratados, pero no es que revisé efectivamente si el grado de expertise que tenía cada uno de los participantes, pero digamos que prima facie se puede entender que esas normas fueron emitidas por una autoridad teórica genuina. Si son emitidas por una autoridad teórica genuina, estas normas emitidas pueden tener el carácter de normas técnicas. Ahora bien, ¿qué es una norma técnica? Porque tal vez necesitamos algún tipo de explicación sobre a qué me estoy queriendo referir con esto. Las normas técnicas son aquellas reglas que se deben cumplir si se quiere alcanzar un fin determinado. Según la definición tradicional de von Wright, una regla técnica es la que establece que debe hacerse A si se quiere obtener el resultado B. No nos obligan a determinados fines, pero de alguna manera nos imponen los medios para conseguir esos fines. De allí que la voluntariedad es un elemento fundamental de este tipo de reglas, es decir, las reglas técnicas no establecen deberes en sentido técnico, no son prescripciones, puesto que la realización de la acción A depende de la voluntad del sujeto a obtener el resultado B. Y yo creo que en los términos en los que les comenté que estaba pensada la jurisprudencia, sí, nosotros tenemos un deber jurídico, como puede ser el de realizar una investigación eficaz, y estos medios, y con ese deber tiene que alcanzarse un determinado resultado, que puede ser el castigo a los responsables de esas violaciones. Esto encaja perfecto con el uso de estas normas, porque estas normas serían los medios para poder alcanzar esos fines. Entonces me parece que desde ese punto de vista estas normas explican bastante bien cómo la Corte también interpretó el uso de estas reglas. O sea, lo que estoy queriendo decir es que cuando la Corte utiliza la noción de deber, no está hablando de un deber real, de un deber en el sentido de establecer una obligación, sino de un deber técnico. Si esto es posible, es algo que vamos a ver después. En la noción tradicional de von Wright, una regla técnica, que este creo que es el inconveniente que tiene la reconstrucción, es una condición necesaria para obtener un resultado. De esto se sigue que si A no es necesaria para obtener B, no podría afirmarse que existe un deber de realizar A. Lo que implicaría que el medio tiene que ser efectivamente necesario para alcanzar ese fin,
O en otros términos, dado que las reglas técnicas pertenecen al ámbito de razonamiento práctico y sugieren cursos de acción, indicando un deber técnico, presuponen una proposición anancástica. Es decir, una descripción verdadera que con cierta acción se puede alcanzar determinado fin. Bueno, para entender la relación entre reglas técnicas y proposiciones anancásticas, además tengo que aclarar que generalmente existe una conexión lógica, ¿no? Cuando se da la directriz, por ejemplo, si quiero hacer la cabaña habitable, tienes que instalar la calefacción. Digamos, lo que se presupone lógicamente es que para hacer la cabaña habitable tengo que instalar la calefacción. Entonces, instalar la calefacción puede ser susceptible de ser verdadero o falso. Por eso, si yo no instalo la calefacción, la cabaña no va a poder ser habitable. De esta manera, lo que quiero explicar es que las normas técnicas se fundan siempre en proposiciones que tienen que ser verdaderas. Sin embargo, la exigencia de la necesidad del medio fue morigerada por González Lagier, es decir, de que necesariamente si utilizo la regla técnica tengo que alcanzar determinados resultados, es decir, no siempre va a tener que ser una condición necesaria, sino que podrá ser una condición suficiente, una condición necesaria, una condición suficiente y necesaria o una condición contribuyente. Perdón, yo llegué a este punto, me salté toda la parte aburrida para marearlos y solo para marearlos. Bueno, González Lagier sostiene que para que exista una regla técnica basta con que el medio pueda ser considerado una condición suficiente como una condición contribuyente, que es justamente lo que acabo de explicar. Ahora acá va una cita de González Lagier. Ciertas condiciones suficientes pueden convertirse en necesarias dependiendo del contexto. La disyunción de todas las condiciones suficientes de un fin es una condición necesaria y suficiente de ese fin. Una condición contribuyente es todo lo que podemos hacer en un momento determinado y puede ser absurdo realizar un medio que es condición necesaria de un fin si no puede completarse el contexto causal para convertirla en necesaria y suficiente. Quizás podría establecerse una graduación dentro de las reglas según que las razones sean más o menos compulsivas. Si el medio es condición necesaria y suficiente del fin, las razones son mucho más compulsivas que si el medio es suficiente o contribuyente. Bueno, esto quiere decir que si cuanto más seguro esté de que el cumplimiento de ese estándar es condición necesaria, yo tengo razones mucho más fuertes para aplicarla. Y si, conforme el contexto, no tengo ese vínculo tan fuerte como es el vínculo de necesidad, mis razones deberían ser menos compulsivas, pero eso no lleva al descarte del uso de las reglas. Al menos es lo que entendí como una reconstrucción de lo que decía González Lagier. Jordi me mira. Lo interesante de la posición de von Wright, además, respecto a que es un deber técnico, es que los deberes técnicos pueden estar enlazados genuinamente a deberes normativos. Es decir, von Wright sostiene que un deber técnico puede respaldar a una norma jurídica o a una orden, puede ser parte del razonamiento que lleva al legislador a emitir o ordenar algo. Y por otro lado, un deber deóntico puede que consideremos que si no hacemos X o no hacemos Y, no podremos cumplir con ese deber. Entonces surge un deber técnico, una necesidad práctica derivada de la existencia de un deber deóntico. Bueno, no obstante, las reglas técnicas se diferencian de las reglas deónticas en que estas últimas reemplazan al razonamiento práctico, dando en terminología de Raz razones excluyentes para la acción. Por el contrario, las reglas técnicas muestran que, con el fin de dirigir la conducta de la gente, que si es cierto que se tiene el deseo de alcanzar determinado fin, razón operativa, y dada que cierta acción es condición de ese fin, razón auxiliar, entonces hay una razón completa, pero no excluyente y que puede ser derrotada por razones de mayor peso para realizar esa acción. En este esquema, a partir de una norma prescriptiva, más concretamente una norma define en la clasificación de von Wright, tal como debe realizar una investigación eficaz para declarar la muerte de P, pueden seguirse una serie de deberes técnicos para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, si quieres realizar una investigación eficaz de la muerte de P, debes realizar una autopsia de su cadáver y una proposición anancástica. Para investigar eficazmente la muerte de P es necesario realizar una autopsia. Aplicadas las premisas anteriores a las normas contenidas en el protocolo, al tener el carácter de soft law,
Según les estuve comentando antes, estos no pueden generar genuinos deberes y por ende solo pueden sugerir cursos de acción para lograr un determinado fin. Esto es el deber de realizar una investigación eficaz. A la vez, al estar formulados en términos exhortativos, presentan una dimensión directiva, lo que es reconocido según se desarrolló con anterioridad por las propias disposiciones de ambos documentos internacionales. Respecto de si las reglas contenidas en los protocolos tienen una correlativa proposicional ancástica que ajuste su corrección de ajuste normas mundo, es relevante recordar que los protocolos tienen la pretensión de ser una recopilación de la lex artis en materia forense de la investigación legal de la tortura y del homicidio. Por último, si bien no dan lugares a deberes deónticos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana los vincula al cumplimiento de un deber de tal carácter y recordemos que, como dijimos antes, un deber técnico puede respaldar un deber deóntico. Asimismo, dado que los protocolos fueron elaborados por expertos y además, como se señaló, sistematizan el estado de arte en materia forense, es razonable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entienda que su cumplimiento debería ser posible al fin de realizar una investigación eficaz y también por ello poder dar lugar al castigo de los responsables, dado que fueron emitidos por una autoridad teórica. Sin embargo, las normas no podrían entenderse en su conjunto como necesarias. Su aplicación va a depender del caso concreto. No todas las normas de los protocolos serán de aplicación, sino aquellas que resulten pertinentes en función de lo que se debe aprobar. Lo relevante es entonces el cumplimiento de las reglas establecidas las reglas de actuación establecidas en los protocolos según cuál sea el hecho investigado y el contexto en el que se realice esta investigación. De este modo, las normas establecidas en los protocolos podrían entenderse como el conjunto de condiciones necesarias y suficientes que, según las circunstancias del caso, deberían cumplirse para realizar una investigación eficaz. Por último, yo creo que acá me estoy repitiendo, los protocolos regulen normas técnicas es congruente con la consecuencia que se sigue o que sigue la Corte de su falta de cumplimiento, es decir, la imposibilidad de alcanzar el fin normativo de realizar una investigación eficaz y por ello conlleva la responsabilidad del Estado y como forma de reparación la reapertura del proceso y la aplicación de los estándares omitidos. En suma, yo entiendo que esta forma de entender a las normas contenidas en los protocolos es tanto una adecuada reconstrucción tanto del contenido de esas normas como de la práctica de la Corte Interamericana. Sin embargo, esto no va a estar exento de problemas, dado que ni todas las normas contenidas en los protocolos pueden aplicarse en el ámbito interno de los estados, ni todas las normas de los protocolos dan cuenta del estándar científico aplicable, es decir, no son genuinas normas técnicas. Bueno, acá empiezo con la última parte del trabajo, creo que lo hice bastante rápido, donde reviso críticamente la conclusión que sostiene la Corte respecto de la obligación que tienen los estados de aplicar estas normas. Yo entiendo que algunas de las normas que están contenidas en los protocolos están en contradicción con normas fundamentales de derecho interno o con normas de rango legal, sea porque establecen órganos de investigación que en principio o estarían prohibidos o bien no podría incorporarse la prueba que se produce en esos órganos de investigación ad hoc a los procesos penales internos que después se lleven a cabo para investigar los hechos dentro de la jurisdicción nacional. Por otro lado, tampoco creo que pueda afirmarse tan categóricamente que la utilización de los protocolos sea una condición necesaria para cumplir con ese deber de realizar una investigación eficaz. Es decir, podrían en el mejor de los casos hacer más probable que se aplique el castigo responsable, pero su aplicación no alcanzaría o no podría alcanzar para asegurar un resultado. Imagínense el caso de que estén investigando algo y por un hecho X la persona imputada se profugó y se fue a un país donde no existe un convenio de extradición. Es decir, por más que apliquemos los protocolos, el resultado de castigo no podría ser alcanzado. En otros términos, exacto, no podría, por más que se utilicen estas normas, no se podría alcanzar ese resultado. Por ello, la aplicación en alguno de los casos va a ser una condición necesaria, mientras que en otros va a ser una condición suficiente y en algunos casos puede ser que hasta solo sea una condición contribuyente. Ahora bien, esta cuestión es relevante porque existe cierta tendencia en la doctrina, como les comentaba también al principio, de aceptar sin cuestionamientos los resueltos por el organismo y ello aun cuando el organismo exorbite sus competencias.
Es decir, insisto en esto, existe como una tendencia hacia la deferencia de las decisiones de la Corte Interamericana, sumado ya al efecto erga omnes que les venía contando. Por ello es que me parece que es importante realizar algún tipo de críticas, o algunas críticas que son bastante largas. En primer lugar, yo entiendo que los protocolos no pueden reemplazar a ninguna de las normas obligatorias internas de los estados. Es decir, podrían utilizarse para complementar normas internas siempre y cuando haya vacíos, pero no para desplazar en su aplicación normas obligatorias. Y a esto me refiero porque particularmente, por ejemplo, el protocolo de Estambul tiene algunas reglas que podrían entenderse como valoración tasada de la prueba, y los códigos procesales tienen reglas sobre valoración de la prueba. Entonces, el protocolo de Estambul no podría reemplazar la facultad que tiene el juez sobre la valoración de la prueba, por más que, digamos, estableciendo algún tipo de resultado probatorio, ¿no? Porque en general hay algunas reglas que yo acá no, digamos, la verdad que no llegué a tiempo a transcribirlas, hubiese sido muy útil, porque establece que ciertas lesiones tienen que entenderse como tortura. Y casi parece que, bueno, hay en casos donde los jueces entendieron que esas lesiones no se había probado que eran compatibles con tortura, es puntualmente uno de los casos que reseñé, y les mandó a decir que el protocolo de Estambul decía que esas lesiones debían entenderse como tortura. Entonces parece que no le permite, digamos que en la interpretación de la Corte Interamericana no se le permitiría al juez, por ejemplo, valorar esa prueba de manera diferente. Entonces esto es realmente problemático porque quien tiene la facultad de valorar las pruebas no es el protocolo de Estambul, sino conforme a las normas internas, el juez de la causa. Y esto es, creo que, idéntico en casi todos los sistemas. Y por ello, yo creo que es claro que si tuvieran que cumplir alguna función, deberían entenderse como normas complementarias de las normas internas sobre producción de la prueba en virtud de su contenido, es decir, porque emana un experto en el que tenemos razones para creer y por tanto de una autoridad teórica o técnica en el decir de Raz. Aunque esto tampoco podría ser asumido sin más, por ejemplo, si existen otros estándares disponibles que pudieran igualmente llevarnos a ese resultado, ¿no? Yo insisto, en el ámbito de las investigaciones internas de los estados, muchas veces se realizan investigaciones de homicidios donde estos estándares, al menos en Argentina, no son aplicados en todos los casos de homicidios. Son aplicados solo cuando los casos tienen alguna vinculación con un hecho de lesa humanidad o con una violación grave de los derechos humanos. Y sin embargo, por homicidios se condena, no obstante, no se utilicen estos protocolos. E insisto, los protocolos deberían utilizarse, al menos el de Minnesota, a todos los casos, porque lo que regula, a regular una ejecución ilegal o una sospecha de desaparición forzada, en el caso de la ejecución ilegal, regula todos los homicidios, porque no hay ningún homicidio que sea legal, al menos después de la abolición de la pena de muerte, ¿no? Prácticamente por todos los estados. Bueno, puede haber algún caso de homicidio, por ejemplo, si fuera un homicidio en legítima defensa, pero digo, no hay un homicidio en principio permitido por las legislaciones. Tal vez alguna estoy pensando en un caso de eutanasia, pero bueno, digamos, son casos marginales, pero matar a otro en el ámbito no está permitido, en ningún ámbito, en el ámbito penal ni en ningún ámbito. Pero si lo que pretendiera la Corte efectivamente, cuando dice que las reglas deben aplicarse, es la aplicación de todas las reglas contenidas en los protocolos, esto sí realmente genera conflictos mayores. Por ejemplo, una de las disposiciones que es bastante problemáticas, al menos que yo las entiendo bastante problemáticas, es la investigación de estos hechos por comisiones ad hoc. Primero porque la creación de tribunales ad hoc está prohibida en materia penal, pero además porque aun cuando se pueda tener una convención de investigación que no lleva a resultados penales, si en el marco de esa investigación se produjo prueba que tiene el carácter de definitiva y irreproducible, va a tener problemas de ingreso luego al proceso penal. ¿Por qué? Porque para incorporar prueba definitiva y irreproducible se tendría que haber adquirido a través del uso del anticipo probatorio. ¿Por qué? Porque si no lesiona el derecho de defensa del imputado en esas causas. Y piensen que en las comisiones de indagación prácticamente quienes aparecen sindicados como los hechos no tienen ningún tipo de facultad. Entonces,
La utilización de comisiones ad hoc y la incorporación de la prueba producida en el marco de esas comisiones ad hoc va a tener problemas cuando sea trasladados a los ámbitos internos o en principio podría impedir que se realice una investigación en el ámbito interno formalmente correcta. Además de que, bueno, como bien decía Carmen, toda la prueba tiene que producirse, al menos en el ámbito penal, en una etapa específica del proceso, que es el juicio, y que obviamente eso es entendido, incluso por Ferraioli, como una garantía para el imputado. Bueno, este es uno de los problemas. Después el otro, que ya es parte de lo que les venía comentando, está relacionada con la regulación de las pruebas testimoniales. Esto particularmente afecta al protocolo de Estambul, ya que prevé la posibilidad de utilizar declaraciones testimoniales anónimas, contiene reglas de valoración tasada, en tanto regulan qué valor probatorio tiene que asignarse al testigo de referencia. No es que regula el valor, no es que le regula un valor en el sentido de que tiene que creerse al testigo, sino de que tiene que asignársele algún valor. Por último, también regulan las reglas relativas a la declaración del testigo víctima. Bueno, con relación, también regula testigos anónimos y de referencia. Yo creo que los problemas que tienen los dos tipos de testigos son bastante conocidos, pero una de las cosas que sí es señalada por Damasca es que estos testimonios pueden producir o pueden hacer que ingrese al proceso testimonios de muy baja calidad. O sea, testimonios que sean muy poco confiables. Básicamente porque los testigos de oídas declaran sobre aquello que le contaron, es decir, no es un testigo que tuvo conexión directa con el hecho, sino que declara sobre algo que le contó a alguna otra persona, que puede ser la víctima o puede ser algún otro tercero que haya estado en contacto con el delito, un testigo, digamos, en términos genéricos. Por tanto, si el testigo dice la verdad o miente, es algo que es muy difícil de descubrir. Incluso puede ser que lo que el testigo diga sea verdad, pero que no esté, digamos, que no haya sucedido así, porque de hecho no percibió el hecho, entonces no nos puede contar qué es lo que sucedió. Y en esto tiene razón Jordi Nieva-Fenol cuando dice que lo único que se puede valorar de este tipo de testigos es que el testigo en principio no esté mintiendo. Pero hasta esto es complejo, teniendo en cuenta que su declaración no se puede contextualizar, es decir, no se puede valorar realmente ni la coherencia del relato, ni tiene sentido su contextualización, dado que no presenció el hecho. A lo anterior, cabe agregar que estos testigos se incorporan en un marco que en general es de suficiencia probatoria, es decir, yo necesito estos testigos cuando no tengo otra prueba de mayor fiabilidad para acreditar que el hecho cometió. Entonces, tenemos un contexto de orfandad probatoria que pretende ser suplida mediante la incorporación de testigos de referencia. Y en esto sí, insisto, puede ser muy verosímil su relato, pero no presenció el hecho. E incluso hay autores que sugieren que cuando esta situación se da y no existe otra prueba de cargo, lo que no queda más que absolver por la aplicación del principio indubio pro reo. Bueno, el otro problema generalmente es el tema de la declaración, de la declaración de la víctima, porque claramente la víctima es un testigo interesado en el resultado del proceso. Obviamente que yo acepto que esta crítica es un poco difícil porque en casos donde los hechos son muy graves, donde no hay testigos, donde lo único que tenemos es la declaración de la víctima, sería razonable tener sus dichos por cierto, siempre y cuando tengamos algún otro tipo de elemento que permita verificar, como podría ser, no sé, la presencia de lesiones. Pero no puedo dejar de marcar que esto sí es un problema que al menos debería resolverse en este sentido, sí, como dice Jorvin, con alguna norma interna que diga alguna norma interna de rango constitucional que diga cómo tienen que interpretarse esa falta de prueba. Es decir, si alcanza con ese testimonio para alcanzar una condena. Y eso es algo que yo solo los marco, pero que no les puedo responder si eso es suficiente o no. Pero tiene problemas. ¿Qué más? Bueno, hay algunos problemas propios relacionados con lo que es prueba pericial que también tiene estos protocolos, porque
exigen que los informes periciales, esto sí no lo tiene el protocolo de Minnesota, pero sí lo vuelve a tener el protocolo de Estambul, los informes periciales tienen que establecerse mediante conclusiones individualizadoras, es decir, que el perito tiene que decir si su conclusión es cierta, es decir, si sus lesiones son compatibles con un hecho de tortura y tiene que ser en términos absolutos. Bueno, acá vamos a citar una canción de Sabina, ¿no? Las verdades científicas son como el amor, eternas mientras duran. Es decir, no se puede predicar la certeza de ningún informe pericial, de ninguno. Entonces, el solicitar que los peritos tengan un estándar de seguridad tan alto acerca de sus conclusiones y de que el hecho existió, parecería un contrasentido. Hay hay otros problemas, porque además también esto va a transformar en juez al perito, porque si el perito dice que hay tortura y las conclusiones del informe pericial son ciertas, ¿cómo el juez va a decir que no hubo un hecho de tortura? O sea, no tiene forma de apartarse de ese resultado. Y esto claramente es uno de los problemas, es una de las cosas que incide sobre lo que yo les comentaba antes, sobre los criterios de evaluación de la prueba que están establecidos en los códigos procesales. Es decir, convertiría la prueba pericial en una especie de prueba tasada. Y me gustaría ver si hay casos donde los peritos pueden decir que no es un hecho de tortura, además, ¿no? Igual, lo otro que yo quiero aclarar antes de terminar con la exposición es que los casos en los que la Corte Interamericana dijo que estos protocolos eran aplicables y que había y que no se podían apartar, por ejemplo, de las disposiciones sobre prueba tasada que contienen, eran casos donde se había investigado realmente muy mal. O sea, a mí lo que me gustaría es ver qué hace la Corte Interamericana con una investigación que fue llevada para saber si efectivamente va a repetir, fue bien llevada, en el ámbito interno, para saber si va a ser tan estricta con el análisis y va a decir que efectivamente tienen que cumplirse con los dispuestos en los protocolos. Pero en los casos en los que analizó, la verdad que era correcto decir que la investigación no había sido llevada a cabo de manera correcta. Ahora bien, también asumió sin más que los peritos pueden trabajar de manera correcta dentro de los estados, ¿no? Porque tal vez a veces no es una cuestión de estándar, que eso es algo creo que también, como pasé tan rápido con la exposición para que podamos hablar de esto, la Corte no analiza el contexto en los cuales los peritos realizan la prueba, no saben si cuentan con las herramientas técnicas necesarias, si contaron con la capacitación necesaria, en este sentido, sí, la Corte Interamericana cumplió una función muy importante porque a partir de ellos, por ejemplo en México, se llevó adelante un proceso de estandarización y se reforzó lo que es capacitación y formación en materia pericial. Pero bueno, si tenemos en cuenta que las decisiones se van a aplicar con este efecto erga omnes, y estos protocolos tienen que ser aplicados de manera estricta, la verdad que la conclusión es un poco preocupante. Bueno, acá había muchas citas de Carmen Vázquez que las vamos a pasar, no porque no me gusten, sino porque creo que ya me extendí un poco de más con lo que es prueba pericial. Pero si bien lo relevante es que uno podría entender que los protocolos son normas técnicas referidas a la estandarización de técnicas aplicables, debe realizarse una salvedad, ¿no? No pueden obtenerse nunca certezas absolutas acerca de si se cometió un hecho de tortura o una ejecución ilegal a través de un dictamen pericial. A lo sumo, el informe pericial puede dar cuenta de que una lesión es probablemente compatible en un X grado de probabilidad con cierto tipo de hecho de tortura. Bueno, y ahora sí, a modo de conclusión, la posición de la Corte Interamericana de entender a las normas protocolos como vinculantes, porque instancian el estándar mínimo de diligencia en la investigación de violaciones a graves violaciones a los derechos humanos, no resulta exentas de problemas. Yo creo que les di cuentas de algunos, hay un par más, pero después si quieren lo charlamos. Y el otro problema es que la Corte termina transformando normas obligatorias mediante la interpretación de un derecho implícito
aparte de normas que según el derecho internacional no pueden tener ese carácter, y por ende creo que le hacen decir más al derecho internacional que incluso lo que el derecho internacional quiere decir, o eventualmente le toma esa fuerza normativa que el derecho internacional pretende que tengan estas normas, pero la verdad que yo lo que veo es que no está muy adecuadamente justificado, sobre todo cuando hay otros estándares disponibles. Pero bueno, insisto, no llegó un caso correcto a la Corte donde se haya... Bueno, uno podría discutir algunos casos de Argentina donde sí se habían llegado investigaciones donde la Corte no estuvo de acuerdo con reabrir la investigación y sin embargo sacó un fallo diciendo que no estar de acuerdo con lo que había resuelto la Corte Interamericana le hacía caso, o sea, tenía diferencia acerca de su posición porque era un organismo internacional que interpretaba los derechos humanos y eso podía comprometer su responsabilidad internacional. Pero lo cierto es que esta interpretación parecería que transforma a estas normas en obligatorias cuando en realidad no lo son y cuando uno lo que tiene que tener en cuenta es que esas normas tienen que ser, si uno pretende que sean verdaderas normas técnicas, tienen que ser el único medio disponible, ¿no? Salvo que uno acepte la morigeración que hace González Lagier, que a mí me parece bastante razonable. Por esto es que entiendo que la preocupación de la Corte no debería estar encaminada a que se aplique un determinado cuerpo de reglas, sino que lo que debería controlar es que las normas utilizadas por los estados en sus ámbitos internos den cuenta de un estándar de ciencia aplicable en el contexto probatorio que corresponda según el caso. Esto va a servir para determinar concretamente si las acciones utilizadas por un Estado pueden alcanzar el objetivo de realizar una investigación eficaz. Porque, aparte, lo otro que muchas veces dicen las sentencias de las Cortes es que los estándares deben cumplirse dentro de las posibilidades efectivas que tengan los Estados. Entonces, parecería como si uno quiere decir, una inconsistencia pragmática, sostener que tienen que hacerlo en la medida de lo posible y cuando no lo logran, decirles que lo tienen que hacer de determinada manera. Pero... bueno, en definitiva es lo que terminó sucediendo. Y bueno, en suma, y esto ya para terminar, creo que di algunos argumentos para repensar que no hay que aceptar sin más las conclusiones de la Corte Interamericana, sobre todo en materia de aplicación de estos protocolos en los ámbitos internos de los Estados. Estoy muy preocupada en saber si se entendió con la velocidad a la que fui. Muchas gracias, profesora. Me parece que sí se entendió y creo que hay varias participaciones que lo demostrarán. Tenemos primero acá adelante a la doctora Carmen Vázquez con una pregunta. Muchas gracias. Marilena, yo al menos sí lo entendí. Es verdad que por momentos ibas a velocidad, no sé, argentina, si es que eso existe, algo más parecido a la velocidad chilena que a la argentina, pero en general me parece que se entendió perfectamente las ideas. Yo tengo varias cuestiones, obviamente no ahondaré en todas ellas. Desde luego estoy de acuerdo con la discusión, el planteamiento que tú hacías, que a veces ante este tipo de protocolos uno se pregunta al final quién decide, porque parece que son los expertos y sus dictámenes sobre si ha habido o no ha habido, por ejemplo, tortura, los determinantes para las decisiones judiciales, al menos en varios casos. Yo en los últimos días he estado leyendo la actualización del protocolo de Estambul, está todavía en inglés, no se ha traducido a otros idiomas, y encuentro el mismo problema que había en las versiones anteriores del desconocimiento sobre cuestiones probatorias. Ellos han pretendido hacer, me parece, una distinción que es imposible hacer, porque por un lado dan un conjunto de muy interesantes reglas técnicas o lex artis de los expertos, cosas muy buenas, muy claramente con un muy buen fundamento, pero lo quieren apartar de la prueba o de sus implicaciones, digamos, no sé, conceptuales sobre la prueba en el derecho. Y esto es imposible, porque evidentemente es una decisión judicial que vamos a tomar con esa información. Como lo quieren desvincular, entonces a veces se inventan términos probatorios que nosotros no utilizaríamos
o utilizan mal términos probatorios a lo largo del protocolo, y eso me parece un serio problema. Debería haber, además de los expertos en las diferentes materias, que lo hay y que tienen credenciales impresionantes, alguien que mínimamente esté bien informado sobre cuestiones probatorias, razonamiento probatorio o cuestiones similares, ¿no? Para que sea adecuado en ese sentido. Una pregunta para ti es, ¿para quién crees que serían esas reglas técnicas? Identificado el contenido de los protocolos como reglas técnicas, porque muchas de ellas me parece que serían reglas técnicas básicamente para los expertos. Hay amplios espacios del protocolo, por ejemplo, del protocolo de Estambul, que claramente le dicen a los otros expertos cómo se deben hacer, qué deben hacer, o incluso informan sobre cuáles son las prácticas habituales de tortura en determinada comunidad, y fíjese que puede haber esto, observe tal cosa, pero no para los jueces o no para los juristas en general, sino para los expertos. Entonces, hay diferentes, esta es pregunta, podría haber diferentes reglas técnicas para diferentes sujetos contenidas en este tipo de protocolos. Y una última cuestión, me parece que el seguimiento de los protocolos, tanto el de Estambul como el de Minnesota, muestra claramente un temor que siempre me viene a la piel cuando aparece un protocolo, y es algo así como que el protocolo se convierta en el criterio de corrección. Si sigues el protocolo está bien, y el protocolo puede estar mal, el protocolo puede ser incorrecto, puedes tener otros criterios, otras formas de hacer, y no puede ser que el protocolo sea solo el criterio de corrección. Es más, ahora resulta que hay como una suerte de meta-expertise. Tienes que ser experto en el protocolo de Estambul para poder pronunciarte sobre casos de tortura, etcétera, cuando tampoco necesariamente es así. Entonces, quería saber tu opinión sobre estas dos cuestiones, sobre esta idea de meta-expertise y sobre reglas técnicas para quién. Gracias. Lo trabajé en el 2019 y no lo volví a tocar, o sea, estoy trabajando otros temas, pero los protocolos creo que son parte de una vida pasada. Pero es muy interesante saber que, primero, por un lado, mantienen los mismos errores que tiene el protocolo de Estambul. Yo, la verdad que estoy, si me preguntás con cuáles de los dos estoy más en desacuerdo, yo no tengo prácticamente objeciones con el protocolo de Minnesota, pero sí muchas con el protocolo de Estambul, que me parece que es el que es más problemático de los dos. Primero porque no creo que todas… Yo traté de darle la explicación a lo que trataba de decir la Corte en el contexto en el que la Corte los utilizó, porque particularmente hizo referencia a las reglas forenses que no fueron aplicadas. Aunque en realidad tampoco, digamos, en algunos casos era muy evidente que, por ejemplo, ni siquiera se había realizado una autopsia, entonces no se había cumplido con ningún procedimiento, porque realmente el problema en los casos realmente estaban muy mal llevadas las investigaciones. Entonces, sería bueno saber qué hace la Corte Interamericana cuando alguien realiza una investigación que podría ser entendida objetivamente como responder a un estándar adecuado de investigación, para saber qué es lo que va a decir en ese momento, porque si ahí vuelve a repetir el argumento de hay que aplicarlo porque hay que aplicarlo, ahí sí tenemos un problema. Porque, insisto, hay otros conocimientos disponibles, hay otros protocolos en el ámbito internacional, hay documentos elaborados por la Cruz Roja Internacional, por el equipo argentino de antropología forense. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esta preferencia sin justificar respecto del uso de estos protocolos? Eso me parece problemático. Después, lo otro es cierto que hay una tendencia a la expertise sobre la expertise, y hoy realmente para aplicar este tipo de protocolos debería ser experto en aplicación de protocolos. Yo con eso realmente no estoy de acuerdo, porque ya ser experto presupone que uno conoce un área de la ciencia, entonces lo que uno debería evaluar es si el perito, conforme a los parámetros que vos súper explicás en tu libro, si el perito realizó un informe pericial que responda a los estándares de ciencia vigentes, que pueda dar cuenta de la existencia de desacuerdo en el caso que los hubiera, pero lo que no me parece es que tengas que aplicar el protocolo, porque ese protocolo, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que hay algunos defectos graves.
Y con respecto a quiénes está dirigidas las reglas, yo creo que sí, estaríamos todos de acuerdo en reconocer que si las reglas son para los peritos, más allá de que los peritos puedan tenerlos no tanto como guía, sino como parámetro comparativo eventualmente, para saber si su actuación, porque lo otro que también pasa es que esos protocolos, yo creo que leí la versión del año 2016 que ya estaba desactualizada hacia los estándares, digamos, que uno podría considerar nuevos de ciencia. Entonces, si siguen replicando estándares que ni siquiera fueron actualizados, y yo creo que confiaría más en un experto que me acredite que tiene credenciales más modernas sobre psicología del testimonio, porque yo esa parte no la toqué porque realmente no soy experta en eso, pero digamos, la simple lectura digamos, evidenciaba que tenían un problema también con la toma de declaraciones testimoniales. Entonces, la verdad que también lo otro que puede poner en duda es que efectivamente eso sea un estándar de ciencia o simplemente sea una preferencia del organismo internacional basada en un criterio de eficacia. Porque esa es la otra palabra que, digamos, que suena mucho tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como en los protocolos. Eficacia, o sea, insisto, y es importante porque la eficacia condiciona hacia la obtención de un resultado, que no es lo mismo que ser eficiente. Entonces ahí digamos, creo que sí, digamos que con esa sutil diferencia uno podría decir, bueno, esto es un parámetro comparativo, digamos, el experto puede comparar, también puede criticar ese protocolo, porque yo la verdad que no creo que sean el único medio para instanciar el deber de realizar una investigación eficaz. Me parece que ahí es donde la Corte realiza una inferencia que no está justificada. Bueno, no sé si te contesté. Gracias, profesora. Tenemos otro par de preguntas aquí adelante. ¿Participar más? Está aquí el maestro Pablo Robati. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, María Elena, me gustó mucho realmente y son temas que me interesan especialmente. Yo escuchaba la exposición y bueno, después los comentarios de Carmen y tu respuesta y me quedaba con una mirada algo pesimista, si se puede decir, ¿no? De los protocolos, de la aplicación de los protocolos. Entonces mi comentario va, quizás porque me gusta habitualmente llevar la contra, a ver el medio vaso lleno, como quien dice, de los protocolos y de la aplicación que de los protocolos han hecho los tribunales internacionales y particularmente la Corte Interamericana. Vos decías y enfatizabas ciertas posibles fricciones o problemas que podría haber entre la aplicación de los protocolos y disposiciones de derecho doméstico. Y los ejemplos que dabas, citando algunas disposiciones del protocolo, como el énfasis que hace en la declaración de la víctima, que alega haber padecido torturas, o el darle algún valor al testimonio de oídas, me parece que lejos de ir en línea con procurar aplicar un sistema de prueba tasada, procuran hacer más bien lo contrario. Digamos, los protocolos tienen una función eminentemente didáctica y lo que procuran hacer es corregir malas o pésimas prácticas de un montón de estados partes, ¿no? La idea, pensemos que un montón de estos hechos, la mayor parte de estos hechos ocurren en contextos de encierro. Entonces lo que el protocolo le dice a los operadores es, mire, no me diga que esta persona por ser un preso es un mentiroso. Entonces la declaración de la víctima tiene que tener una importancia. Lo mismo con los testimonios de referencia. Bueno, en contextos probatorios donde es realmente difícil para las víctimas procurarse pruebas, precisamente por esa relación de sujeción en la que se encuentran con los órganos estatales, bueno, todas las piezas de información con las que podamos contar, debemos ser especialmente prudentes a la hora de valorarlas y no repetir eslóganes como que la prueba o los testimonios de referencia siempre tienen poco valor o nunca tienen algún valor, ¿no? Y yo no veo que ninguna de estas cuestiones entre en fricción con disposiciones de derecho doméstico bien entendidas o bien interpretadas. Y si entraran en fricción, bueno, pues sería un problema en las disposiciones de derecho doméstico, no en las disposiciones de derecho internacional. Eso por un lado. Y por otro lado... Perdón, así. Como quieras. No, vos sos la expositora. No, te digo por qué, porque la verdad que me cuesta concentrarme en las preguntas largas. Yo no tengo problema, digamos, yo entiendo las fricciones en el sentido de cómo funciona el indubio pro reo. Si vos tenés un testimonio que tiene muy baja calidad o que es muy poco fiable por la forma en la que
digamos, por la forma en la que declara el testigo, o sea, un testigo de referencia no presencia el hecho. Entonces ya sabes, o sea, no podés saber si lo que te dice en principio es verdadero o falso siempre y cuando vos lo puedas contextualizar. Es decir, si vos tenés contextualización no tenés problema, podés asignarle valor probatorio a ese tipo de declaraciones testimoniales. El problema es cuando tenés un contexto de orfandad probatoria y lo único que tenés es el testigo de referencia. Entonces vos no podés establecer, no tenés ningún punto de contacto para establecer si lo que dice el testigo de referencia es verdadero o falso. Y eso, digamos, es independiente de que yo tenga mayor o menor benevolencia acerca de lo que diga el protocolo. Digamos, es un contexto donde no hay otras pruebas, que de hecho es lo que está referenciado incluso en el trabajo. Pasa que, bueno, también quería tratar de exponerlo lo más rápido posible para que pudiéramos discutir, porque ya sabía que era bastante polémico lo que les venía a decir. Eso por un lado. O sea, sí tenés un problema, y tenés un problema con el indubio pro reo. Tal vez no lo tengas con una norma de rango legal, pero sí con un derecho constitucional, para decirlo de alguna manera. Por otro lado, yo entiendo que los protocolos cumplen una función práctica y cumplen una función de corregir ciertas prácticas del Estado, pero lo cierto es que cuando la Corte, en uno de los casos, yo ahora, la verdad que este es un trabajo que lo trabajé durante mucho tiempo y no lo volví a tocar, pero en uno de los casos comparó si las lesiones eran o no compatibles con lo que decía el protocolo, con hechos de torturas, y la Corte condenó y mandó a reabrir diciendo que eso debía investigarse como un hecho de tortura. Entonces, tal vez no sea un problema de protocolo, porque en definitiva el protocolo puede tener un problema, si no, digamos, el protocolo en sí no genera ningún problema porque no es una norma obligatoria. Entonces, el problema que vos tenés es la interpretación que hace la Corte Interamericana de cómo se tienen que utilizar los protocolos, porque obviamente que el protocolo no tiene ningún problema en sí porque no es obligatorio. Yo no estoy, digamos, es simplemente una estandarización. Hola, ahí ya. Voy a ser muy breve porque viene justo a colación con la segunda observación, que tiene que ver con la manera en que la Corte Interamericana, para poner un ejemplo prototípico, interpreta estos instrumentos. A mí me parece que el deber que establece la Corte Interamericana, por ahí me equivoco, pero de los pronunciamientos que citaste y que he leído, es un deber de investigar diligentemente. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que evidentemente no se puede establecer con carácter general de antemano y para todos los casos. Pero lo que hace la Corte Interamericana, y no se me ocurren muchas otras maneras de hacerlo, es comparar lo que de hecho hizo un Estado parte en la Convención que se comprometió a investigar diligentemente alegaciones de torturas o de ejecuciones extrajudiciales, y para eso necesita utilizar alguna referencia. Esa referencia, ese blanco fijo, digamos, que uno puede compartir, es ese protocolo. Y creo que hay buenas razones para usar el protocolo y no usar cualquier otra cosa. Entre las buenas razones está que de hecho esos protocolos surgen con intervención de los Estados parte en un contexto como el de Naciones Unidas. Por supuesto que puede haber cosas para mejorar los protocolos, para actualizarlas y demás, y hay un trabajo de actualización y de revisión permanente, pero lejos de ser algo que perjudique, digamos, en todo caso, a aquellas personas que después se tienen que defender, contar con una referencia fija, con un estándar mínimo, es algo que da previsibilidad. Entonces, en este ejercicio comparativo es bueno saber en alguna medida a qué atenerse. Y el protocolo nos da esto. El protocolo nos da saber a qué atenernos. Este nos da por lo menos un estándar mínimo, que se puede mejorar, por supuesto, pero por lo menos esto. Empecemos por ahí. Y me parece que realmente alegar que se podrían haber hecho las cosas mejores cuando las investigaciones, por lo menos de la mayor parte de los casos de la Corte Interamericana, lo que demuestran es que no se hizo absolutamente nada, bueno, es preocuparnos por un problema que viene mucho después, ¿no? Digo, para mirar el medio vaso lleno de lo que hacen los organismos de derechos humanos y particularmente la Corte. Sí, yo te aceptaría eso si el protocolo hubiese tenido una discusión amplia en el derecho internacional, pero tampoco la tuvo. Participaron solamente 15 países de todo el sistema del mundo. Insisto, acá no se trata, digamos, yo no estoy en desacuerdo con que existan normas que estandaricen digamos, la práctica forense. Me parece que eso es necesario y útil siempre y cuando vos entiendas que eso también puede tener errores y que tenés que revisar permanentemente tus criterios de actualización, más si de lo que se trata es de la ciencia, donde el conocimiento es inminentemente inestable. Es decir, realmente no estoy en contra de los protocolos, por eso también aclaré en el contexto de la exposición que los casos en los que la Corte había intervenido, las investigaciones estaban muy mal llevadas y sería muy interesante si la Corte repite esta postura en una investigación bien llevada.
Pero lo que pasa es que si el intérprete va a estar determinando qué es lo mejor para el caso en concreto, la verdad que siempre vas a depender de la interpretación del intérprete. Y a mí que el criterio de comparación sea lo que puede llegar a contener errores, y parece que debería por lo menos permitirse discutir acerca de si ese es el criterio adecuado, que me parece que es lo que no se sigue en la jurisprudencia de la Corte, que puedas discutir cuál es la aplicación del criterio o que exista otro estándar de ciencia aplicable de manera distinta. Porque eso sí, yo te entendería que es como vos decís, que lo utiliza como parámetro comparativo, que esto sí yo lo abordo en el paper que está publicado, si la Corte no mandara a utilizar el protocolo luego o no lo mandara a incorporar como norma interna. Entonces, en cuanto hizo eso, tu crítica se desvaneció. Me encantaría, pero no voy a contestar. Gracias, profesora. No, bueno, gracias, profesor. Pero es cierto que los mandó a incorporar como normas internas, entonces te está diciendo que no los está utilizando como parámetros comparativos, que lo tenés que utilizar y no puedes utilizar otra cosa. Gracias, profesora. Gracias, profesora Carmen, por el debate. Lamentablemente nos hemos quedado ya sin más tiempo para continuarlo. Menos mal que fui rápido. Esperando, bueno, también darles oportunidad de que salgan a nuestras y nuestros asistentes, salgan, puedan comer y volver para continuar con tan interesantes debates. Pero antes de ello tendremos una última participación a cargo del director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, el doctor Arturo Bárcena. Entonces, les invitamos o les solicitamos amablemente no abandonar sus lugares para dar pie a esta última exposición. Muchas gracias.